esta presentación para eh, de modo que muchísimas gracias. Yo voy a hablar de Jaime en 1978, cuando estaba en una conferencia sobre agricultura eh, en México. Y uno de sus profesores me hablaba maravillas y yo no sabía quién era ese tipo tan brillante del cual me estaba hablando maravillas. Em, y resulta que era un egresado de la Universidad Javeriana. Uno no estaba acostumbrado a que hubiera economistas de la Universidad Javeriana en esa época. Luego, unos años después, también Eduardo Wiener me hablaba maravillas de Jaime y finalmente en los 80, más adelante, cuando me vine a Washington, tuve la oportunidad, digamos, y el privilegio de conocer a Jaime y pues y de contar con su amistad desde esa época. La hoja de vida de profesional de Jaime realmente muestra el porqué de esta admiración que personas como Eduardo Wiener y su profesor Universidad de Boston tenían sobre Jaime. Jaime ahora es miembro de la Junta Directiva del Banco de la República como codirector y su experiencia anterior con el Banco Central de Colombia, el Banco de la República, fue como asesor en la Junta Monetaria cuando la Junta Monetaria la componían varios ministros y el director de Incomex y el director de la Superintendencia Bancaria. También ha sido staff del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. En el Fondo Monetario Internacional, si se hubiera quedado, probablemente hubiera tenido una carrera tan fulgurante como la que tuvo hasta cuando se retiró del fondo para irse a vivir a Colombia. Además de eso, Jaime ha sido consultor del banco y del Banco Mundial, perdón, y del Fondo Monetario. También ha sido consultor del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, del Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Javeriana y ha sido profesor en la Universidad de Boston, George Washington University, aquí en Washington, y la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Como asesor de la Junta Monetaria, Jaime lideró unas reformas importantes y luego como consultor jugó un papel bien clave en Bosnia y Herzegovina, donde se estableció el Banco Central, en la reforma de Ucrania en los años 90, donde encontró que el sistema de restricción de importaciones era exactamente igual al de Colombia, o sea que Colombia tenía un sistema comunista de restricción al comercio. Y en la estabilización de Indonesia a finales de los años 90, donde me lo encontré cuando yo vivía en Indonesia allá y ambos estábamos sufriendo de distintas maneras los problemas económicos de Indonesia. En el sector privado, Jaime ha estado en la Junta Directiva del Banco de Colombia, del Banco del Estado, y como abogado ha representado a bancos americanos, estadounidenses en Colombia. Tiene un doctorado en Derecho de la Universidad Javeriana y una maestría en Economía Política de la Universidad de Boston y un PhD en Economía de la Universidad de Boston. De modo que no le quito más tiempo a Jaime, que creo que vamos a, y me quedo callado para que Jaime nos eduque sobre los retos de la política monetaria, las perspectivas macro y regional. Adelante, Jaime. Gracias. Jorge, mil gracias a ti, al doctor Burgos, a Liliana, por la invitación y a todos ustedes por tomarse el tiempo de sentar a escucharme en esta cosa. Quiero contarles que yo obviamente soy codirector del banco, pero en ese sentido soy uno de 7 votos en la Junta. Y lo que yo les diga hoy pues, es un séptimo de lo que piensa la Junta. No es ni pretendo representar al resto de mis colegas, ni tampoco al ministro de Hacienda, y mucho menos al gerente del banco. Pero esta es la forma en la cual yo veo las cosas, y un poco independiente, y
Lo que quiero contarles hoy cómo veo yo lo que está pasando en este momento, por qué pasó lo que nos pasó, cuáles son las perspectivas, un poquito mirando hacia adelante y unos 2 o 3 pensamientos sobre Córdoba. Yo voy a estar metiendo a Córdoba poco a poco en lo que pude en la presentación con la región de la costa, pero básicamente sí al final tengo unos punticos sobre Córdoba. No que yo sea un experto en Córdoba, ni pretendo serlo. Le tengo una gran admiración a ese departamento, uno, por haber sido capaz de independizarse, dos, por las riquezas que tiene, no solamente naturales, sino también humanas. Entonces, admiro profundamente a Córdoba y los cordobeses. Pues. Quiero aprovechar también para dar las gracias a Olga Lucía Costa, codirectora del banco, que es una colega increíble y me sirvió de bouncing board de esta presentación en varios puntos que eran para mí como importantes, estar seguro de que yo está viendo las cosas bien. Entonces, si puedo moverme. Ups. Básicamente lo que vamos a ver, como les decía, es dónde estamos, de dónde venimos, qué pasó, los retos y algo sobre Córdoba. ¿Dónde estamos? Hay 3 aspectos claves en este momento. Una actividad económica y empleo que se están desacelerando después de 2 años de crecimiento rápido. Una inflación que ha comenzado a descender después de haber llegado a un nivel que Colombia no había desde hace muchos años. Y un balance externo que parece estar mejorando después de 3 años de desequilibrio. Y esa es, digamos, la película macro, típica, no tanto de cómo se ve en muchos lados, pero más en la escuela donde yo me formé del Fondo Monetario. En cuanto a actividad económica y empleo, este gráfico es muy diciente. Tiene dos mensajes que son importantes. Uno están las tasas de crecimiento, donde uno ve que crecimos bastante en el 21, en el 22, pero que ya la tasa de crecimiento ha caído, es la línea roja. Sin embargo, el nivel sigue siendo supremamente elevado. Y eso es un punto que es muy importante entender, es que a pesar de que estamos desacelerando la economía, no la estamos metiendo en una fase de recesión que pudiera llevar a dolor mayor del que es necesario. Estas son las tasas trimestrales y a pesar de los esfuerzos que se han hecho en la parte fiscal y en la parte monetaria, uno ve este repunte en el primer trimestre de este año, que puede ser una cosa medio estacional, pero no sabe. Lo que sí es un hecho es que si uno mira la historia hasta marzo del 2020, era un camino bastante estable, sin muchas fluctuaciones en esas tasas trimestrales de crecimiento. ¿Cómo ve la gente esto? Los empresarios y demás, pues la percepción de ventas ha caído dramáticamente. Y esto es lo que uno ve en la prensa, la gente quejándose que la situación es terrible, pues sí, se está desacelerando la economía definitivamente porque la demanda interna está cayendo. Después de haber pegado un pico bastante alto a final de la pandemia, viene mucho más lenta en lo último que estamos viendo. Ahora, tuvimos un crecimiento de 11% en el 21, 7,5% en el 22. Si uno compara eso con el resto del mundo, y estos son números del Fondo Monetario, de Bloomberg, de la OECD y del Banco Mundial, uno lo que ve en esto es digamos, el 21, el mundo en promedio creció al 6%, nosotros al 11%. El 22, el mundo creció al 3%, nosotros a 7,5%. Y claro, de esto tanto tan bueno no reparten todo el rato, ¿no es cierto? Entonces, la primera idea que tiene uno de esta cosa, sobre el crecimiento que tuvo Colombia, es que en algún momento se van a normalizar las cosas.
y que va a volver a la normalidad y que va a haber algo. Hay dos temas sobre esto que son claves. Uno, si uno mira ese alto crecimiento que hay detrás, yo miro los balances ahorro-inversión. La parte real de la economía es la presión que hay sobre la economía. Y acá están en rojo los déficits del gobierno central y en amarillo los déficits del sector privado. Y lo que uno ve es que en los últimos años, desde el 2015, hemos venido con desajuste externo bastante grande que se volvió muy grande en 2020. Y eso hace que la deuda externa de Colombia haya aumentado un montón y la deuda se vuelve no sostenible en la medida en que puede llegar a explotar. Y de hecho la regla fiscal lo que busca es tratar de meter en cintura al gobierno para que no siga por ese camino. La no sostenibilidad también se ve en este gráfico donde uno ve, digamos, la demanda interna contra el PIB, esta demanda excediendo, digamos, al PIB, y una situación que si bien se revertió en el último trimestre, pues de todos modos creó un exceso de demanda bastante serio en la economía. Y eso lleva a un crecimiento que fue bastante desigual. Estos son los sectores, los crecimientos el año pasado. Y así como uno ve en agricultura -2, prácticamente minería prácticamente 0, uno ve en el sector de actividades artísticas y recreación un crecimiento que Colombia jamás se ha soñado. Y en informática otro de 14. Son 37,9 y 14,2. Curiosamente estaba leyendo un artículo que publicaron hace poco que decía, bueno, pero es que esas son las políticas de la economía naranja del gobierno del presidente Duque. No sé, no puedo hacer esa vinculación, pero me pareció interesante el punto de que son, digamos, dos sectores típicamente terciarios en los cuales Colombia tenía muy poco desarrollo relativo y ahora tiene una pujanza increíble. Ese crecimiento desigual también se va a las regiones, digamos. Estos son las tasas de crecimiento de Colombia, de la costa y de Córdoba para el 19, 20 y 21. Y lo que uno ve es que, digamos, en la caída del año 2020 por cuenta del COVID, a Córdoba no le fue tan mal, pero en el rebrote del 21 eh, tampoco le fue tan bien. Y es apenas obvio, porque pues, lo uno es una caída, lo otro es un rebote. ¿Por qué se cayó menos en Córdoba que en el resto? Porque era sector agropecuario, muy fuerte en eso, y el sector agropecuario en el año 2020 fue lo que sostuvo y mantuvo a flote la economía, básicamente. Ahora, si uno mira por regiones, son las percepciones de ventas. Es muy interesante ver acá la región atlántica, como los últimos 2 trimestres en esta encuesta del banco vienen negativas las percepciones de ventas en la región atlántica. No es parejo, obviamente, porque uno ve en contraste, digamos, al nororiente, uno ve al centro oriental, los llanos orientales, tranquilos, pensando que el mundo va a mejorar. ¿Qué pasa a nivel de desempleo? El desempleo, obviamente, esa política tan expansiva llevó a una caída en las tasas de desempleo notables, o sea, llegar a niveles anteriores a la pandemia, a 10,07 y 10,3. Son números relativamente parejos con lo que estábamos desde antes, pero un poquitico más altos, pero no significativamente más altos de desempleo. A nivel regional, sin embargo, sí hay unas diferencias. Y el promedio del país es 10,3, 17. Córdoba tiene 12,5. Es bastante más alto el nivel de desempleo de Córdoba. Eso me llamó la atención. Obviamente, no tan mal como Cesar, no tan mal como Tolima, pero con una tasa de desempleo relativamente alta. Ahora, en materia de inflación,
la buena noticia es que la inflación total ya empezó aparentemente a caer. Y digo aparentemente porque después de esa tasa de crecimiento del primer trimestre, queda uno dudando si esto, tanta belleza va a ser cierta. Pero el hecho fue que llegamos a 13,34, que era un número que Colombia no veía desde hace mucho tiempo. Bajito, digamos, para los estándares de cuando Jorge y yo estábamos de asesores de la Junta Monetaria, pero muy alto para lo que venía haciendo Colombia últimamente, que estaba bastante pegada al 3%, que era la meta del Banco de la República. Si bien este es el número al total, lo que en el banco miramos más es, antes de entrar en eso, que está Montería con 13,58, un poquito por encima del país. Decía yo que si bien miramos la del total, el que más importa en realidad es la inflación sin alimentos ni regulados, y ahora les voy a explicar por qué. Y esa también llegó como un máximo y empezó a bajar muy ligeramente de 10,51, 10,48, pero por lo menos quebró una tendencia. ¿Puedo declarar victoria? Por supuesto que no, porque miren este sector de acá, donde pensamos que las cosas estaban más o menos tranquilas y se nos fueron. Esto es ya descomponiendo ese indicador entre los bienes, que son los rojos, y los servicios, que son negros. Yo puse este gráfico porque quería llamar la atención sobre cómo bienes es bastante alto. Está a nivel de, qué sé yo, casi 15%. Los servicios están bastante por debajo de eso, pero hay una preocupación. Después de las políticas de salario mínimo que ha habido en el gobierno de Duque y en el primer aumento que hizo el gobierno de Petro, estos números parecen bastante buenos para comparado con lo que pasó en la parte salarial. Y uno tendría que estar esperando sorpresas por este lado también. Ahora les voy a mostrar una cosita sobre eso, que es muy diciente también. ¿Por qué sacamos alimentos? Porque alimentos, uno, es un dolor de cabeza, es mucho más errático, está sujeto a la voluntad de San Pedro. Si San Pedro nos manda agua, bien. Si nos manda demasiada agua, mal. Si no nos manda agua, mal. Finalmente, digamos, esos alimentos de Colombia son bastante volátiles. Pero en este gráfico no todo es clima. Aquí hay otras cosas que vamos a ver más adelante. Pero lo que sí quiero notar acá es que nosotros llegamos a una tasa de 27,8 en alimentos. Es el doble de la tasa de inflación del país. Y en la parte de regulados también lo sacamos. ¿Por qué? Porque eso depende de decisiones de política del gobierno. Y en los casos uno aplaude como es que aumenten los precios de los combustibles y disminuyen la presión fiscal por ese lado. Pero pues en otros lados sí hay cosas que hacen que son acciones de gobierno. Y uno no hace política monetaria pensando en qué es lo que puede estar pensando el gobierno en materia de precios controlados. Es una lástima que Colombia tenga un porcentaje tan alto de precios regulados, pero lo tiene, y esa es la realidad. Esto ya es mirando los precios desde otro punto de vista, que es el de los precios al productor, el IPP. Y ahí es donde ya vemos una caída bastante significativa de los números que los llevan a tener un poco más de paz en cuanto a lo que viene hacia adelante en materia de inflación. Ahora, en el banco hacen una cosa que me ha parecido súper útil, que es que cogen la canasta del IPC y la ponen con los precios que recolectan en el IPP. Y eso nos da una canasta homogenizada, donde son los mismos bienes, pero con unos precios diferentes. Y lo que eso muestra es que en las épocas en que ha estado cayendo la inflación, la línea roja del IPP cae mucho más rápido y es lo que facilita que eso ocurra.
Al contrario, en las épocas como la que acabamos de pasar, el IPP excede el IPC y es lo que lleva a la presión por el lado de costos que uno pudiera arguir. Acá lo que estamos viendo es que ya el IPP está muy por debajo del IPC y que podemos tener esperanza de que la política antiinflacionaria siga mostrando progreso. Miramos ahora lo del balance externo. Puse esta gráfica al comienzo porque esto, que uno piensa que es una gráfica que no tiene importancia, resulta que esto es nada más y nada menos una identidad sobre la cual está basada toda la macroeconomía, donde el ahorro privado más el ahorro público es igual al ahorro externo que usa el país para sostenerse. Cuando el país tiene una parte positiva es que está ahorrando más de lo que está gastando. Cuando el país está por debajo del eje horizontal, es que el país está gastando mucho más de lo que está ahorrando. Y ahí es donde se produce todo el fenómeno de, 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 de aumento de la deuda y desequilibrio por ese lado. Y por otros aspectos de la balanza de pago. Pero por el momento lo que es importante notar sobre esto es que si bien es cierto que uno puede hacer política pro exportaciones, políticas de importaciones, al final del cuento, lo único realmente que importa es el ahorro público del privado. Eso es lo que lleva y empuja todo el motor y le va a llevar a uno de los resultados hacia un lado hacia el otro. Entonces, digamos que uno se baja ya los componentes, el tipificante de la gente que ve la balanza de pagos es solamente como un cuadrito donde las exportaciones, importaciones. En ambos casos estamos viendo que tanto las exportaciones como las importaciones están cayendo. No era que esperáramos que qué bueno que cayeran las exportaciones, por supuesto que no. Esto es una cosa que ha pasado por la caída en los precios del petróleo y de los productos básicos. Y entonces esto es una consecuencia de algo, pero que sí es muy importante la otra cara de esto, que son las importaciones, que ya están cayendo incluso en dólares. Y yo quiero meter esto, que es de la encuesta de opinión empresarial del Desarrollo, eh, que es muy útil porque esto muestra que el valor exportado, de hecho, está cayendo en dólares. Y los pedidos están cayendo. Entonces, tenemos hacia adelante, si bien se está haciendo un esfuerzo por el lado de política macro, por el lado de exportaciones, tenemos un problema serio. Ahora, este es otro gráfico de la encuesta empresarial de desarrollo, donde uno compara la rentabilidad de la actividad exportadora, que es la línea azul, con el promedio trimestral de la tasa de cambio. Y se encuentra que si bien ha tenido una especie de correlación en el pasado, en este momento la rentabilidad de la actividad exportadora está caída. Y eso no tiene que ver con la tasa de cambio. Es otra cosa. Tiene que ver con la reforma tributaria, con los desarrollos en los mercados internacionales, pero es un hecho que las exportaciones colombianas ya no son tan rentables. ¿Cómo pagamos o nos financiamos? ¿De dónde sacamos nuestros ahorros para poder hacer eso? Nosotros, Colombia en este momento está atrayendo un volumen bastante alto de inversión extranjera directa, que como ustedes ven es más o menos sostenido, pero que tiene una característica adicional. Y es que como proporción de cuenta corriente, casi que la inversión extranjera directa paga la totalidad del déficit en cuenta corriente. Hay un aspecto de esto que es bien complicado, y es que esto es petróleo y minería. Entonces, supongo que habrá que preguntar a la ministra Vélez, ella cómo ve esto evolucionando hacia adelante. La otra parte de esto es de financiación, nos recibimos de inversión de portafolio. Una de las cosas que logró hacer Colombia desde principios de los 90 fue crear un mercado de papeles de deuda pública, los famosos TES. Y esos TES, que no era mayor cosa, se volvieron un instrumento de financiación muy importante en el gobierno de Samper.
Esto es poco a poco a través de varios mecanismos que se crearon y que facilitaron las cosas. Los test se volvieron un papel en el cual los inversionistas extranjeros invierten. ¿Qué otras cosas ayudaron? Uno, la estabilidad que hemos tenido en política monetaria, que ha tenido un nivel de precio relativamente estable y que ayuda a tener una tasa de cambio relativamente estable. Eso permite que los inversionistas puedan apostar en el mercado, sí logrando alguna cobertura cambiaria con otros inversionistas colombianos que invierten por fuera, pero tienen menos riesgo desde el punto de vista de tasa de cambio y tienen un mercado relativamente profundo donde pueden venir a invertir sus cosas de portafolio. La mayoría de los test eran propiedad, la mayoría de los extranjeros, que son más o menos una cuarta parte o tercera parte del mercado de test, son inversionistas extranjeros. La mayoría de ellos eran fondos de inversión de pensiones, fondos de inversión de soberanos o reservas internacionales de ciertos países. Y eso es bien interesante. Ahora, últimamente, eso le ha dado más espacio a que aparezcan los mutual funds, que son un poco más volátiles y menos confiables, si se quiere. Esta era como la película de dónde estábamos, ahora, ¿por qué pasamos por todo esto? Yo voy a empezar, obviamente, diciendo lo que uno tiene que decir cuando uno es del Fondo Monetario Internacional, o se escribe allá. It's mostly fiscal, atención en inglés, IMF. It's mostly fiscal. Entonces, la primera cosa que estoy diciendo es que el boom de consumo que hubo después de la pandemia se debió a un desbalance fiscal superior al 5% del PIB. Sí, hay un efecto de rebote, la gente estaba cansada de estar encerrada, se aburrió con la lavadora que tenía, con el carro que tenía, con todo lo que tenía, y salió a conseguir cosas nuevas. Hay ese rebote. Pero mucho más que eso, lo que hay detrás de esto es un efecto macroeconómico keynesiano sencillo, donde, digamos, un desajuste fiscal de más del 5% del PIB en 3 años consecutivos necesariamente lleva a que aumente el consumo privado. Y en este caso hay una característica especial que hace que sea peor el cuento, y es que buena parte de los auxilios de pandemia y los que han seguido han ido a los sectores que tienen una propensión marginal a consumir mayor. Y entonces, por consiguiente, el impacto multiplicador de ese gasto público es mucho mayor. Ahora, por lado de la oferta agregada, y es como para darle un poquito de contentillo en el campo, aunque es un montón de verdades en esto, la pandemia nos trajo unos shocks de oferta propios que tienen que ver con los fletes marítimos, con los containers que estaban desubicados, con la producción, porque apagaron plantas que no se podían apagar y que se demoraban por volverse a prender, y un problema de inventarios. Durante la pandemia, los inventarios se gastaron, y cuando empieza otra vez el rebrote de la demanda, digamos, la economía cogió a los productores con los calzones abajo, por un término, sin inventarios para salir a atender ese aumento de demanda. Un factor adicional son los bloqueos del 2021. Esos bloqueos que de golpe se vivieron con menos intensidad en la costa, en la parte central de Colombia, particularmente de Medellín hacia el sur hasta Nariño. Esos fueron bloqueos que, si uno los mira dónde estaban ubicados los bloqueos de las vías, era una operación casi que militar, donde realmente le trancaron el flujo de una serie de cosas claves a sectores importantes del país, sobre todo en la industria de alimentos. Por ejemplo, los productores de papa de Nariño no pudieron meter su cosecha, y después obviamente no tenían semilla, porque la tienen que estar cambiando para sembrar la cosecha nueva. Y cuando uno se desfasa dos cosechas en papa, tiene un problema gravísimo, ¿no?, de precios de las papas. Por ejemplo, en el Valle del Cauca, por allá cerca de Tuluá,
Hay una planta que es la que produce la mayor cantidad de embriones de pollos del país. Eso tiene que ver con la producción avícola eh, posterior, tanto para sacrificio como para producción de huevos. Esa planta lo bloquearon totalmente. Por ejemplo, bloquearon el puerto de Buenaventura, por el cual entran buena parte de los insumos de la industria en Medellín, en Cali y en Bogotá. Y eso desarticuló esa capacidad. Un estudio que hizo el Banco de la República decía que esos bloqueos pueden tener efectos en el IPC hasta 2 años después. O sea que hasta ahora, la mitad del año, se va a haber desaparecido eso. Y el tercer factor acá, este cuento de la invasión de Rusia a Ucrania, que uno piensa que esto es porque yo trabajo en Ucrania y quiero a los ucranianos y detesto a los rusos. Sí, puedo decir un poquito de eso, pero en realidad lo que pasa ahí es otra cosa. Es que nosotros importábamos el 40% de los fertilizantes de la región, de Rusia y de Ucrania. Entonces, el hecho de que hayan entrado en un conflicto quiere decir que nosotros nos quedamos sin fertilizantes. Adicionalmente, ellos son, Ucrania sobre todo es una de las grandes productoras de granos del mundo. Y en ese sentido, el shock, y eso vamos a ver en un segundo, que eso le dio a los precios de los productos internacionales fue muy fuerte. Ya vamos a mirar un poquito los detalles de eso. Esto es el cuento del desbalance fiscal, que ya lo hemos visto, y creo que es una idea que yo quedaría muy contento si la entendemos, que en realidad, mientras persista un desbalance fiscal, Colombia nunca lo ha tenido ni de ese tamaño, ni tan prolongado. Entonces, que se haya desajustado la economía es apenas natural. Esto es un índice que produce el Federal Reserve de Nueva York sobre las presiones de las cadenas globales de suministro. Uno ve como por acá, cuando empieza la pandemia, suben, después como que ya no había demanda, entonces por consiguiente no hay presiones, y apenas se reactiva la demanda, las presiones se aumentaron brutalmente. Eso ya está desapareciendo. La esperanza que teníamos todos los bancos centrales era que a medida que esto desapareciera, la tasa de inflación iba a revertirse a sus niveles anteriores. Desafortunadamente pasaron otras cosas. Estos son unos números que son de alimentos y bebidas del Banco Mundial, donde es muy interesante ver cómo aquí está la invasión y cómo la invasión dispara los precios de los alimentos brutalmente. Ya venían altos por el problema de las cadenas de suministro. Y aquí fue el remate y se quedó no tan alto como antes, pero llegó a un nivel que era bastante mayor al que teníamos antes. Y si uno mira acá, aquí está como digamos cada producto. Durante, digamos, la pandemia, el impacto más fuerte fue sobre el acero. Altos hornos que apagaron, quiere decir que se demora 6 meses la oferta en ajustarse. Pero si uno mira aquí este conglomerado de aumentos dramáticos, eso tiene que ver con la invasión de Rusia a Ucrania, que era el punto que yo estaba haciendo hace un rato. Ahora, este era el punto de las existencias. Fíjense como atrás nos habíamos quedado sin existencias y durante el periodo en que había existencias negativas, los productores estaban en la situación de poder pedir precios mucho más altos. Esa situación se revierte ahora hacia adelante en la medida que ya han recompuesto sus inventarios. Ahora, otra cadena de razonamiento detrás de esto sobre por qué pasamos de inflaciones de 3% más o menos en promedio a una inflación del 13,3 en marzo. Uno, al de muchos, consuelo de tontos dicen, pero desafortunadamente la inflación ha sido un fenómeno mundial, no ha sido solamente Colombia. En segundo lugar, esto tiene que ver con la percepción de riesgo de Colombia. Y vuelve y juega el desajuste fiscal. Entonces eso llevó a una depreciación del peso bastante fuerte, que
crea una presión de costos y que se suma a otras dos cosas que son complicadas en el caso de Colombia. Uno es la indexación y la otra cosa es lo que hace ciertas señales en las expectativas. Que es un fenómeno mundial, esto es la inflación, tal y cual como la ven, digamos, en el Fondo Monetario. Está toda la mundial, están las avanzadas, están los emergentes. A los emergentes, como siempre, nos va más mal que los avanzados, pero tampoco mucho más mal. De todos modos, ahí estamos, en la pelotera. El hecho es que a todo el mundo, en el año 2022, la inflación aumentó significativamente. Y es donde todos los bancos centrales reaccionaron a subir las tasas de interés. La percepción de riesgo de Colombia es un tema bastante complicado. Colombia, por acá atrás, en abril del 21, era parecida, mal contado, a México, un poquitico más alto que Chile y que Perú. Y ahí hemos estado más o menos en ese nivel. Nos quitaron la calificación de riesgo en dos de las calificadoras y nos pasamos a este nivel. Y después, a partir de diciembre del 21, nos encaramamos al nivel de Brasil. ¿Ya? Y en octubre del 22 nos pasamos a Brasil y nos quedamos por encima de Brasil. El CDS, para los que no están familiarizados con eso, es un contrato de apuesta donde alguien dice, mire, yo le garantizo la deuda colombiana. Y es una apuesta a que Colombia sí va a pagar el uno o no va a pagar el otro. Y eso le pone el precio al CDS. Es una valoración de ese riesgo. Son 300 puntos básicos, que es lo que está en el eje vertical. Eso hace que un papel de Colombia sea mucho más caro hoy que un papel de Chile, por ejemplo. A pesar que tenemos una serie de cosas en común. La otra cosa que muestra una percepción de riesgo en Colombia, pero ya desde el punto de vista doméstico, es uno mira la razón de M2 al PIB. Esto, más contado, es para Jorgito y para mí, que somos monetaristas. Esto es la ecuación cuantitativa del dinero. Y lo que eso muestra es que los colombianos no están muy interesados en tener pesos. Prefieren invertir en otros activos, lo que sea. Propiedad raíz, bienes de consumo durable, divisas, lo que sea. Y algo de eso se presentó. Las divisas le pegan a la tasa de cambio. Y la presión, digamos, fiscal también le pega a la tasa de cambio. Esto tiene un rollo que es bastante complicado. Es que, digamos, por cada año no es mucho, pero si uno mide el fin de 2020 con el de fin de 2022, la depreciación del peso fue del 40%. Es una barbaridad. Es un número bastante alto, bastante asustador. Y si lo uno compara con otras economías de Latinoamérica, Colombia es el país moreito, otra vez. Las monedas del resto de América Latina, por allá estuvimos bailando cerquita de Chile en la época en que Chile estaba como más desajustado. Chile se arregló y nosotros seguimos por las nubes. Yo quiero aprovechar esto para hacer un punto. El banco, la Junta tiene una política de no intervenir en el mercado cambiario. La tasa de cambio es en realidad la válvula de escape de la economía. Entonces eso nos muestra qué estamos haciendo mal nosotros o qué está haciendo mal el país, que hace que lo que nosotros pensamos que va a hacer las cosas termine con una tasa de cambio mucho más alta. Yo la indexación de señales, si quiero, este slide tiene dos partes. Al lado izquierdo está la indexación estatutaria, que es por lo menos el 25% del IPC. Eso quiere decir que sube la inflación anterior y aumenta la inflación futura. Eso quiere decir que aumentan los salarios y aumenta la inflación futura. Es una relación de causalidad que está arreglada, está normada, está en una norma que dice, y este precio se ajustará por el IPC, así ya saben. Además de eso, tenemos el problema de unas señales de mercado que son muy complicadas. Típicamente Colombia ha aumentado los salarios mínimos al final del año, en la inflación del año anterior, más a lo sumo 2 puntos por encima, para compensar con la
por la productividad, ¿no? Entonces, no dice, bueno, ganan productividad y ahí quedamos. Eso más o menos funcionaba y está bien. Estos son números sacados de la pila. La pila, para los que no están familiarizados con eso, es el registro de las contribuciones a la seguridad laboral, digamos así, de pensiones, de seguro médico, de todo eso, subsidios familiares, esas cosas. Y ellos tienen todos los salarios en términos nominales de todo el mundo. Y uno coge la pila y mira por cuánto aumentaron los salarios. Entonces, es muy interesante ver cómo la mediana de la pila aumenta exactamente en el porcentaje en que el gobierno decretó el aumento del salario mínimo del año anterior. Entonces, eso fue lo que pasó en el 22, fue lo que pasó antes. Y si uno mira lo que puede llegar a pasar en el 16, pues todavía no hemos hecho los números, pero con seguridad vamos a llegar a una cosa muy parecida a eso. ¿Qué viene por delante? Dado este diagnóstico y dado donde estamos. Uno, tenemos una política fiscal que está moviendo hacia la normalización y por tanto es más restrictiva, ya no es tan expansiva y en el sentido restringe. Tenemos una política monetaria que es progresivamente más restrictiva porque la inflación está cayendo y nosotros estamos manteniendo la tasa. Nosotros buscamos anclar las expectativas en 3%, que es la meta de inflación del banco. Y la tercera cosa es una cosa que tiene que ver con los espíritus de los animales. Jorge me enseñó a mí que papá Keynes hablaba de los espíritus de los animales para hablar de las expectativas. Y él decía, Keynes decía que los animalitos andaban en manadas y de pronto alguien pegaba una nariz en alguna parte y todos salían corriendo por un lado, después todos salían corriendo para el otro. Y pues no hay mucha racionalidad en eso, tampoco hay nada terriblemente interesante en eso, pero el hecho es que hay un montón de cosas en la economía que se mueven por los espíritus de los animales, en que uno no sabe exactamente qué es lo que está pasando. Y lo que yo veo en las expectativas en Colombia es poco optimismo y poca tranquilidad. Vamos a ver esas tres cositas rapidito. Son los números del Ministerio de Crédito, de Hacienda y Crédito Público en el plan actual. Era 3,5. Entiendo yo que ya por lo que ha pasado con los precios del petróleo, esto va a ser más parecido al 4%, pero ese 4 de todos modos es mucho mejor que el 6,2 del año pasado o que el 7,1 del 2021. Eso implica un recorte, digamos, de la presión fiscal, más o menos, de 2 puntos del PIB. Si ustedes piensan en lo que ha pasado en materia de tasas de interés por cuenta de la presión del banco, uno ve que las tasas han aumentado un montón. Aquí los ejes verticales son puntos básicos que han aumentado desde septiembre del 2021, cuando el banco empezó a subir la tasa. Y es interesante ver cómo al principio como que no reaccionaron, pero a partir de enero del 22 se echaron para arriba tranquila y dulcemente. Y eso ocurre tanto en créditos comerciales como en los hogares. Y esto es un punto, una gráfica, yo la metí porque quería enfatizar el punto de por qué la estabilidad de inflación es importante. Este es el componente de la meta, que es esa línea naranja, y la inflación desde que el banco comenzó a tener una política de inflación objetivo en el año 2000. Hemos tenido 2 episodios complicados, uno por ahí en 2008 y otro en 2016. En el 2016 ciertamente teníamos un desajuste fiscal, algo parecido a lo de ahora. No tan profundo, pero lo había. Y se hizo un esfuerzo, la tasa volvió a caer y la tasa volvió a pegarse a la parte de abajo. O sea, que no es que los codirectores y la Junta esté loca pensando en que vamos a volver al 3, no, es que esto ha sido, digamos, la normalización desde, digamos, 2009 más o menos. Valga la aclaración que hay otra cosa de este gráfico que me importa, y es miren la velocidad con la cual cae la inflación después de haber aumentado gradualmente.
Entonces, esto es la esperanza del niño que sueña con que el papá no le va a traer un montón de regalos, un niño de Dios. Y yo esperaría que el ajuste de la inflación sea así de rápido ahora que empezó a caer, pero bueno, soñar no cuesta nada. Estas son las tasas reales de la cartera comercial ex ante en términos reales. O sea, lo que hacemos es deflactarlas por la tasa de interés esperada, tasa de inflación esperada por los mercados, que es el break-even inflation. Estos son números de paso que son serios. O sea, yo no puedo financiar un proyecto de inversión con una tasa real de interés del 11, del 9, del 12%. Esto me saca a mí como inversionista de la partida. Y esta es la de los hogares donde los números son simplemente increíbles. Tanto que tenemos unos números de derecho, que son el consumo y la usura, porque si uno los mete en el otro, pues se salen por allá arriba, mucho más arriba. ¿Ya? Son números, pues juega una tarjeta de crédito, estamos pagando el 31% real sobre el crédito de tarjeta de crédito. La tasa de usura es el 35.7% real. Son números bastante complicados, que obviamente han tenido la consecuencia, es que la cartera de los bancos se ha ido desacelerando. Ha empezado a crecer, llegamos a un 22.8 por allá en la cartera de consumo, y la cartera total, impuada por eso también, y ya han caído, estamos más cerquita del 12 y eso, o sea, crecimientos muy cercanos al 0% en términos reales, lo cual implica realmente un ajuste monetario bastante severo. Ahora, yo hablaba de los espíritus de los animales. Aquí está qué es lo que siente la gente. ¿Ya? La confianza de los consumidores. Este dato de este desarrollo es negativo, negativo y más negativo, ¿no? O sea, llevamos sin levantar cabeza durante la pandemia, habíamos medio sacado la cabeza un poquito por allá a mediados del año pasado y volvimos a caer. Este es un dato que a mí me impresionó y por eso lo traje, y es como los hogares valoran el hogar mismo y el país. A mí me impresionó ver esta tasa positiva de valoración del hogar tornarse en tan negativa. Y la valoración del país es bastante negativa. Estamos hablando de 38% de los hogares del país pensando que el país realmente no vale la pena. Esto es mucho más bajito que el índice de confianza del consumidor, que es la gráfica que acabamos de ver. Y una pregunta que da con eso es, ¿está dispuesto a comprar bienes durables? Y ya se acabó la dicha. Ya nadie está muy interesado en eso. Estas son las condiciones económicas y las expectativas de consumidores, donde el IS, que es esta línea azul más clara, viene negativa porque un poquito correlacionado con lo otro. Pero lo que es increíble es de las condiciones económicas, que se cayó dramáticamente con el inicio de la pandemia. Se había mejorado en el 21, pero después de eso ha venido hacia abajo de nuevo. O sea, la gente realmente está incómoda. Este es índice de confianza de los comerciantes, también de Fedesarrollo, viene para abajo. Y este es índice de confianza industrial, donde estamos otra vez en terreno negativo. Cosa que después de haber tenido esos crecimientos del 11 y del 7.5, me hubiera esperado que hubiera un poquito más de fe en el futuro. Pero no, sí la hay. O sea, mira unos datos, es una encuesta que hace el banco y le pregunta a la gente qué tanto espera usted que crezcan las ventas en los próximos 12 meses. Ya, yo quedé fascinado mirando cómo la costa atlántica es tan optimista como los antioqueños. Ver el futuro con, con, con buenos ojos, afortunadamente. Esta es una pregunta que hace
que desarrolla, cuáles son los factores que son relevantes para que usted invierta. Y entonces las condiciones sociopolíticas tienen que ver mucho más con los espíritus de los animales, ya van en 50%. El crecimiento económico, que antes no importaba tanto, ya se volvió más importante. La política monetaria, que somos los malos del paseo, ya no somos tan malos. Y en fin, veo uno, pero lo que es realmente sorpresivo son estos números de las condiciones sociopolíticas. Eso se traduce en esto. La inversión es el crecimiento futuro de un país. Y aquí lo que uno está viendo es que las tasas de crecimiento de la inversión, si bien la economía está creciendo un montón, estos numeritos son bastante pequeños. Este número, este pico de acá, es un rebote de este valle de acá. O sea, si uno toma una tasa de crecimiento de 2 años, no le dan nunca eso tan alto. Y eso hace pensar que no solamente estamos afectados con la actividad de actividad hoy, sino con el nivel de actividad futuro. ¿Cuáles son las expectativas de exportaciones? También negativas en los próximos 3 meses. A mí eso me preocupa, obviamente. Y con esto cerramos, digamos, lo que es la macro total. Y ahora hablemos un poquito de Córdoba. Yo quiero empezar por decirles que, aparte de la admiración que he tenido por el departamento de ustedes, yo compro ganado en Córdoba. Yo engordo ganado en el cafetero y vendo ganado en engorde acá. Y lo compro en Córdoba. Y lo compro por una cosa que la primera que quiero señalar es, ustedes se hicieron un favor gigantesco con las subastas ganaderas. Y es puro corazón de ganadero que tengo yo, pero pues se los digo, esto es increíble, esto es cómo esas subastas le han quitado el poder de mercado a esos intermediarios que son pseudomonopolistas y que explotan. Y eso ha ido haciendo que ese coeficiente que mide ese poder de monopolio haya ido creciendo y tendiendo más, llegándose más, digamos, abajo de 10 puntos casi, cosa que me parece muy bueno. Dicho esto, yo quise mirar las cosas un poquito sociales, cómo le fue a Córdoba, a la gente de Córdoba con todo esto que ha pasado en estos años. Entonces, uno ve la cosa del crecimiento y lo compara con el de la costa y con el de Colombia, de colores muy nacionales. Entonces, uno ve a Córdoba no cayendo tanto durante la pandemia, con los crecimientos menos estables que el agregado. Pero bien, digamos, no veo una cosa terriblemente preocupante a pesar de los números que hemos visto antes. Pero la siguiente pregunta es, bueno, ¿y usted le alcanza la plata para comer? Esta es una encuesta del DANE sobre la calidad de vida. Es muy interesante cómo el 60% de los colombianos dicen, 58%, que no les alcanza. Solamente un 1.8% dice que les sobra plata. Es el Jorge García el que contestó. Y este 39% es los que vamos colando y bebiendo, como dice. En la costa ese porcentaje sube al 73%, pero en Córdoba sube al 79%. O sea, la sensación de pobreza, de ingresos por parte de ellos es mucho más alta. Y la siguiente pregunta que yo quise mirar en la encuesta y mostrarles es cómo se sienten de pobreza. Hay unos indicadores de pobreza que es el Banco Mundial y otros, que es la pobreza monetaria, que es la pobreza absoluta, un montón de cosas. Esos son números que se inventa un técnico por allá en un escritorio y entonces deciden que ese es un nivel que lo uno que lo otro, no. Esto es lo que importa, es cómo se siente la gente. ¿Se sienten pobres o no se sienten pobres? Y a mí me gusta mucho esto. Está presentada la encuesta discutiendo los hogares con jefe masculino y jefe femenina. Me cayó en gracia que las mujeres colombianas son más pesimistas, pero los hombres
de Córdoba son más pesimistas. Pero aparte de ese cuento tonto, lo que es impresionante es cómo hay más de sentimiento de pobreza en Córdoba, que es un tema que uno debería, digamos, sopesarlo y tenerlo muy presente. Yo sé que ese es uno de los motivos por los cuales existe Atarraya, es porque ustedes están preocupados por el departamento, pero este es un tema que vale la pena tenerlo en radar cuando uno habla del desarrollo del departamento. Me puse a mirar la cobertura en servicios básicos, en acueducto y en alcantarillado, digamos, ¿no? Entonces, estos son básicamente los departamentos de la costa, ordenados de mayor a menor por cobertura de acueducto. ¿Por qué? Totalmente aleatoria. Aquí está Córdoba. Córdoba está bastante bien en materia o no bastante, pero el 80% en materia de cobertura de acueducto. En alcantarillado, sí, estos números son muy bajitos. Se ha dado que digamos, la vocación verde de Córdoba. Es increíble que Córdoba no tenga un manejo de las aguas residuales mejor. Y que todas las regalías que ha recibido el departamento y todas las transferencias que ha recibido no han permitido que estos números fueran mucho mayores. Estos son urbanos, ¿no? Si uno mira la cosa rural es mucho más complicado en la historia. Si uno habla de cobertura eléctrica, Córdoba está por acá en la mitad. Y aquí, digamos, la cobertura urbana es muy buena, la rural no está mal. En realidad, con un 92% no está mal, está bastante mejor que la Guajira. Y está, de todos modos, mejor que Atlántico en la cobertura rural, cosa que debería preocupar a los barranquilleros. Educación. Aquí está Eduardo, yo no sé por qué me meto en este tema, pero yo decidí mirar la educación de los mayores de 15 años, cuántos años habían estado en el colegio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso sí es más o menos una buena aproximación de qué tanto capital humano se ha creado en el departamento. Me llama mucho la atención, aquí están por estricto orden alfabético, cómo empezamos alto, Atlántico y Bolívar, y caemos acá y vuelvo y levanto un poquitico. Es como una... Y yo después miro el coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini tiene la U en el sentido contrario, o sea, es como una M. Donde Atlántico en 24.2 tiene un coeficiente mucho mejor que el de La Guajira, que tiene 53.7. Entonces, es más igualitario Atlántico que La Guajira, es básicamente lo que está diciendo este gráfico. Eso hace que la gente en La Guajira se sienta mucho peor que la gente de Atlántico. No que haya un montón de milagros pasando en Atlántico, pero es una cosa de que no lo veía ahora con el sentimiento de pobreza. Y después mira, bueno, y el crecimiento promedio de los últimos 11 años, ¿cómo ha sido? Y vuelvo a caer en la misma hora. Entonces, esto lo que me sirve es para resaltar un mensaje que yo les quiero dar, y es que realmente la inversión en capital humano, lo que es el secreto del desarrollo hacia adelante. Ustedes están sobrados con las tierras que tienen, están sobrados con el temperamento de la gente que tienen, con el ingenio de la gente que tienen. Pero les falta invertir un poquito en educación. Y eso yo creo que cambiaría en bastante la historia si uno mira las cosas. De nuevo, yo no soy un experto en Córdoba, estos son números que saqué del DANE, que saqué de Internación Nacional, me encontré con Terridata, me encontré con estas cosas. Ahora, para concluir todo este cuentote tan largo que les he echado, digamos, el primer punto que dice es que estamos en un crecimiento más bajo.
y menor inflación y menor desbalance externo. Y en eso estamos de acuerdo. Y lo que yo estoy diciendo en el segundo punto es que lo que realmente impulsó la demanda agregada no fue el consumo privado, sino los balances fiscales. Y que eso se complicó con los choques de oferta y ese nivel de menor confianza en el país, tanto desde afuera como desde dentro. El tercer punto que quería hacer es que estamos mirando hacia adelante, volviendo a un crecimiento de inflación usuales, no vamos a crecer al 7,5 ni de peligro. O sea, cuando estemos normalizados otra vez, creceremos al 3-4%, con una política fiscal más ajustada que la desajustada, no que sea espectacularmente ajustada, y unas tasas de interés que espero yo sean mucho más bajas, porque para poder permitir la inversión, uno no puede tener tasas de interés tan altas. Y el último punto es que si Córdoba quiere crecer más, quiere ser más equitativo, debe enfatizar el capital humano en su inversión de los recursos públicos. Y con esto, de nuevo, mil gracias por tu paciencia. Aquí estoy para conversar con ustedes cualquier inquietud que tengan. Muchas gracias, doctor Jaime Jaramillo, por la exposición tan completa que nos ha hecho esta tarde sobre el panorama económico nacional y particularmente sobre los retos en materia de Córdoba. Usualmente ofrecemos la posibilidad a los participantes que hagan preguntas o comentarios sobre la presentación y en este momento quiero entonces invitar a los asistentes, si tienen alguna pregunta, levanten la mano para que podamos hacerlas en forma ordenada y nuevamente muchas gracias, doctor Jaramillo. Gracias, doctor Cruz. Adelante, Jorge. Jaime, primero muchísimas gracias por esta presentación tan completa y educativa para todos. Yo creo que para todos nosotros, por lo menos para mí fue muy educativa, aprendí muchísimo con la presentación. Entonces, una pregunta, por lo general lo que tú mencionas es que las expectativas medidas de diversas formas son malas. Entonces, ¿por qué la tasa de cambio en Colombia ha estado cayendo últimamente? Es decir, ¿por qué si uno esperaría que eso se reflejara en que la gente está tratando de sacar plata de Colombia y entonces el peso se deprecia? Eh, ¿Por qué es que ha estado la tasa de cambio cayendo? Es decir, el peso se ha estado apreciando en los últimos 6, 7 meses. Gracias. Jorge, esta es una pregunta muy buena. No la hacemos todos y uno ahí puede tener hipótesis varias, pero te flotó algunas. La primera es un cuento de un amigo banquero mío que me dijo, hombre, no, es que ya todo el mundo sacó la plata que iba a sacar, por eso no tiene más fuga de capitales. Y de hecho, nosotros seguimos las ventas de divisas para mover a cuentas libres en el exterior por personas naturales, que es lo que uno puede tipificar más como fuga de capitales. Y es curioso ver cómo eso tuvo un pico muy grande en marzo del año pasado. Y durante marzo y octubre, más o menos, un flujo realmente sostenido alto. Ya estamos a niveles mucho más bajos, como de 100 millones mensuales, que no es mucho. Entonces, en ese sentido, la hipótesis de mi amigo banquero cínico tiene algo de sentido. Pero yo te cuento una parte que tiene que ver más, digamos, volviendo a la mecánica de lo que la gente normalmente piensa. Uno mira que dónde está la demanda de la tasa de cambio, de dónde viene.
viene básicamente de importaciones, necesidades de importaciones, necesidades de fuga de capitales, que es lo que tú señalas, necesidades de divisas para poder atender la deuda externa. Las otras cosas, digamos, lo que son servicios y todo eso, son cosas relativamente pequeñas. Entonces hay dos enredos aquí que importan y no importa. Voy a volver sobre la cosa de servicios en un segundo. Pero mira, las importaciones están cayendo en dólares. No solamente, digamos, con proporción del PIB, sino que están cayendo en dólares. Y al caer en dólares, obviamente, pues hay menos necesidad de divisas para poder hacer esos pagos. La segunda cosa que está pasando es, digamos, hablábamos del flujo de capitales hacia afuera, que fue gigantesco en el 22, ya no está saliendo tanto. Entonces es una demanda que también se disminuye. El servicio de la deuda, pensaría uno, pero hay dos cosas sobre eso. Uno, las empresas colombianas no están tan expuestas al endeudamiento externo y casi siempre que están expuestas tienen algún tipo de cobertura o de calce que les permite endeudarse en moneda extranjera porque hay unas regulaciones prudenciales sobre eso. Entonces la que queda es la deuda del gobierno y el gobierno básicamente ha logrado muy exitosamente a través de este mercado de TES tener una parte muy grande de su deuda denominada en pesos. Y en ese sentido no necesita tantos dólares para poder atender sus deudas. Por el otro cara, que yo quise mencionar mucho detalle, es que la reforma tributaria gravó significativamente a las petroleras. Entonces uno ve una entrada fenomenal que hubo de inversión extranjera directa en el último mes, tal vez. Eso tiene que ver con pago de impuestos. Es básicamente dólares que vinieron al país para pagar impuestos de una reforma que fue bastante onerosa para el sector petrolero. Entonces eso hace que la tasa de cambio, como es un mercado libre, donde no estamos metidos nosotros, lo único que hacemos es anotar con la tasa representativa del mercado. No se da, siga con esa presión a mantenerse un poco más alta. Viene ahora las vacaciones de mitad de año, pueden pasar muchas cosas, está por definirse 3 reformas estructurales importantes en salud, en pensiones y lo laboral. Entonces uno sabe qué necesidades van a poder generar esas reformas y qué impactos van a tener. Por lo menos yo no tengo ni idea de predecir eso. Pero ese punto que tú haces es muy bueno y ese es un tema que conversamos muy frecuentemente en el seno de la Junta. Tenemos la mano levantada de Eduardo. Adelante, Eduardo. Gracias. Gracias especialmente a Jaime por la presentación que ha sido muy informativa y para mí muy ilustrativa y clara con respecto a los problemas que tenemos y obviamente me complace ver que el tema de capital humano lo consideras como relevante para enfrentar todos estos retos que tiene el país. Y me acordaba de que la última conversación que tuvimos nosotros hace más de 12 años se refería al tema de educación en Timor-Leste. No sé si te acuerdas, Sí, señor. donde hablábamos de la importancia del capital humano para el desarrollo de Timor-Leste y no solo desde el punto de vista de años formales de educación, sino de la calidad de la educación de esos años educativos. Claro. Y aprovecho la situación para recordarles a mis amigos de Atarraya que
los problemas que tenemos en la costa y en particular algunos de los departamentos, no solo está relacionado con el tema de los años de educación formal a los que tenemos acceso, sino de la calidad de los mismos. Y muchas otras regiones nos están superando por esa diferencia. Y en la última publicación que vi de Saber, quería mencionar que la costa atlántica como región, en términos de calidad, es comparable a la región del Amazonas. Y estoy mencionando esto en esta audiencia porque seguimos históricamente sin prestarle la necesaria atención en la costa atlántica a este tema del capital humano. Y si no lo hacemos, vamos a seguir en una situación de desventaja con respecto al resto del país. Así que gracias, Jaime, por darme la oportunidad de hacer este comentario entre mis colegas, pero creo que tenemos que hacer mucho más esfuerzo en tratar de mejorar la educación de la región Caribe. Eduardo, gracias por el comentario y gracias por acordarte de Timor del Este y mis andanzas por todo el mundo. Sí, evidentemente estábamos hablando de eso. Yo estaba haciendo para poner en contexto a los demás, una evaluación del programa de apoyo del Banco Mundial a Timor del Este durante 10 años y curiosamente, digamos, lo que saltaba a la vista y se le tiraba en la cara era la parte educativa que ha sido terriblemente pobre. Gracias, Eduardo, por acordarte de eso. Sí, totalmente de acuerdo. La calidad importa mucho. Uno no saca un Einstein si no le mete un poquito de esfuerzo. También vi la mano levantada de Jaime Bonet. Jaime, ¿querías hacer algún comentario? Bueno, pero ya el doctor Jaramillo, porque doctor Jaramillo, ¿cómo le va? Saludos para todos Bueno, los ¿qué has hecho? colegas de Atarraya. Pensaba en el tema de la inversión extranjera, que salió hace poco la noticia sobre este récord y precisamente quería preguntarle por eso, ya respondió que el tema de pago de impuestos, porque además curioso que era a ese sector, un sector donde la percepción de riesgo, pensaría uno, dada las políticas que ha dicho la ministra, debería tener un riesgo alto. Entonces no entendía mucho cómo leer esa mayor inversión extranjera precisamente al sector donde ha subido los impuestos, donde hay unas decisiones que en materia de políticas públicas pues del actual gobierno no son muy positivas. Pero bueno, ya mencionó. También celebro el tema del capital humano, es un tema en Córdoba que hemos venido conversando y que salió en parte todo lo que hemos hecho con el libro que estamos trabajando con el equipo de Atarraya y que está Jorge trabajando. Yo creo que ha sido uno de los temas desde nosotros de Cartagena, en el Centro de Estudios Económicos Regionales, que hemos insistido, sobre todo para la prioridad de las inversiones en la región, porque muchas veces las inversiones no necesariamente priorizan el capital humano y seguimos hablando de una serie de proyectos que no necesariamente apuntan a corregir ese problema que sentimos que sigue siendo difícil en la región Caribe, no solo en Córdoba, yo diría que en toda la región. Y un último comentario que me llamó la atención, doctor Jaramillo, del crecimiento en entretenimiento. ¿Es exactamente qué año era? ¿Para qué? Es el 21. 21. Porque No, el no 22. tendría también algo que ver con la base de 22. comparación. No, es 22. 22, o sea, yo tenía la duda porque como fue uno de los sectores más afectados por el encerramiento, ¿no?, de la pandemia. Entonces no sé si tendría algo que ver con el punto de comparación. Me quedó la duda sobre eso porque igual. Te cuento, sí, en cierto sentido tienes razón en que uno pensaría que fue de los más afectados, pero la verdad es que durante la pandemia se volcaron una serie de actividades que Colombia nunca le da para bolas. Digamos, todos nos volvimos
chupapantallas, que tienen la expresión, pero todos vivimos pegados del Zoom o de lo que sea, en teleconferencias y cosas por el estilo, digamos, de ir a las oficinas y hacer reuniones virtuales. Eso hace que la demanda por servicios de Internet y lo que implica, digamos, la logística para hacer esas reuniones haya aumentado brutalmente. La gente se sofisticó muchísimo. Además, en el área de entretenimiento, que es muy curioso, cuando uno mira los componentes de eso, se encuentra con que hay apuestas, hay casinos, hay juegos en línea, un montón de cosas donde Colombia jamás ha explorado. Y de pronto los colombianos, los muchachos colombianos encontraron un mundo allá afuera que podían meterse. Ahora, si uno le cree a la gente, por ejemplo, a los de Radar, ellos que en el banco son más escépticos con respecto a Radar, pero Radar está diciendo que eso es la política de economía naranja del presidente Duque. Entonces, no es extraño que haya, y en el 22, no, la caída de esas actividades en el 21, en el 20 no fue tanto, en el 21 han crecido, pero el crecimiento en el 22 es brutal, es muy alto. Es muy alto. Interesante, voy a echarle una mirada. Sí, échale una mirada y si estoy equivocado, pido disculpas anticipado, pero un punto que quería hacer sobre la inversión extranjera de las petroleras. Hay una cosa que nosotros hacemos en la medición de la balanza de pagos, que es la correcta, que es que, digamos, las utilidades se toman como que se fueron todas y la repatriación pues, cuando se buscan esas utilidades en el país se tratan con inversión nueva. O sea, en el neto no ha pasado mayor cosa, pero desde el punto de vista de la balanza, tal y cual como la manejamos, se aparece como inversión extranjera nueva, que claro, digamos, mantener utilidades aquí en Colombia. Entonces, parte de eso son utilidades retenidas. Eso es importante, no en cuanto es una cosa contable simplemente, pero sí es un número muy alto. A mí también me llamó la atención. Y cuando el ministro Campo miró el tema, nos volvió a la Junta de Vecinos que se tenía que ver era con pago de impuestos, básicamente. Pero también eso implica ingreso de dólares al país, doctor. O que dejan de salir dólares, porque es más importante. Ok, dejan de salir dólares. Okay. Gracias. Muchas gracias. Doctor Jaramillo, yo quisiera hacerle una pregunta. En primer lugar, me complace mucho escuchar el afecto y el cariño hacia Córdoba y su actividad económica y ganadera acá en la región. Y precisamente sobre la región me llamó la atención un par de datos que usted mencionó. El primero, tenemos un nivel de desempleo más alto que el nacional. Y en segundo lugar, una sensación también de pobreza más alto que a nivel nacional. Uno escucha esos datos y los contrasta, por ejemplo, con lo que se está promoviendo en la reforma laboral de elevar significativamente los costos de la contratación formal. Entonces nos preguntamos qué va a pasar con esa gente de Córdoba que hoy ni siquiera tiene un empleo y que al elevar las barreras para acceder al empleo formal van a quedar todavía en una peor condición. Me gustaría oírlo un poco sobre sus apreciaciones, sobre lo que podría ser un impacto de esa reforma en lo que tiene que ver con el trabajo y particularmente en un departamento como Córdoba, en donde en la ruralidad el nivel de informalidad es mucho más alto. Pues, venga de cuento. Afortunadamente el banco publicó un estudio que hizo el equipo técnico sobre ese tema y yo creo que yo puedo válidamente referirme a él. De paso, simplemente un dato curioso. El líder de ese estudio es el hijo del ministro. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Que es uno de los mejores investigadores que tiene el banco, según me ha dicho. Leonardo.
Hugo Vargas. Entonces, es un muchacho brillante y realmente el estudio es muy interesante. Ellos lo que están previendo es que la reforma tal y cual como está planteada en muchos sentidos va a empujar una parte grande del país a la informalidad. Y no los deja desempleados, sino que los manda a la informalidad porque como me dijo a mí, él que era el asesor mío cuando yo estaba haciendo el doctorado, los pobres no se pueden dar el lujo de no estar empleados. Tienen que trabajar, tienen que ganarse la vida, tienen que encontrar el sustento. Entonces, el desempleo es un problema de clases medias, lo que me decía. Pero lo que sí no es un problema de clases medias es el problema de la informalidad, que es un problema muy grave, porque la verdad es que pasa con esa gente, simple y llanamente que no van a tener la cobertura que uno esperaría que tuvieran. Yo tal vez quedaría más contento viendo unos recargos mucho menores y ver a la gente teniendo salud y pensiones, ¿no? Esos dos temas cubiertos en un empleo formal, a tener horas extras y dominicables, en mi opinión. Eh, pero me parece a mí que el estudio del banco es muy claro sobre esto, que realmente el problema es que esa reforma nos lleva a volver el país mucho más informal, ¿no? Y ese es el reto y el problema. Hay que ver qué decide el Congreso finalmente sobre esto. Claro, así es. Muchas gracias. Yo también vi una mano levantada de un asistente que no vemos el nombre, se identifica como iPhone. Si todavía quiere hacer alguna intervención, le agradecería se presente y siga con su pregunta u observación, por favor. Ay, Jairo, Juan Fernando Cadavid, qué pena, pero es que pude ver la presentación, fue desde el teléfono, entonces me conecté por otro teléfono para poder No te asistir. preocupes, Juan Fernando, bienvenido. Doctor Jaramillo, muchas gracias. A todos un saludo especial en la presentación. Y realmente la pregunta mía tenía mucho que ver con la que acabaste de hacer, Jairo, pero sobre todo teniendo en cuenta la situación laboral que ha tenido el departamento de Córdoba durante tanto tiempo, es difícil pensar en cómo vamos a hacer para igualarnos con algunas otras regiones del país, porque es que la historia laboral que se ha construido en el departamento es muy baja, en donde las empresas que han tratado de, de normalizarse en los años, dando el empleo con todos los cumplimientos de ley, estamos teniendo trabajadores que no van a tener acceso a las pensiones porque su historia laboral venía muy mal desde hace mucho tiempo. Entonces eso también va a generar una coyuntura bastante compleja que aunque tenemos las tierras que el doctor Jaramillo dice que son tan especiales, no vamos a tener una capacidad de poder traer inversionistas para nivelar este tema laboral. ¿Qué se piensa con respecto a eso? Pues, ¿qué te digo? Yo fuera de que estoy muy de acuerdo con los puntos que estás haciendo tú y que hizo el doctor Burgos. Es poco lo que podemos hacer. Uno de los retos que uno tiene, digamos, en el sector pecuario. Yo como ganadero es que la gente que contrato, mucha de ella no tiene historia laboral de formal, sino que han estado vinculados informalmente con contratos por día, por semana, o con patronos que simple y llanamente no pagan eso. Entonces, esa sí es una preocupación. A mí se me acaba de jubilar una persona que trabajó conmigo 22 años, donde le quedan faltando, digamos, creo que son 2 años, pero que ya está tan capacitada desde el punto de vista de salud, es que ella misma reconoció que no podía continuar.
Entonces el drama de ver una persona que ha tenido cobertura durante 22 años en un contrato formal, tener que salir a la calle y no encontrar eso, sí es un problema serio. Hay un aspecto, digamos, de la reforma de pensiones que es positivo. Tiene unos puntos que son positivos, no todos son tan negativos, pero uno de los que yo realmente aplaudo es que la persona que sale en esas condiciones tenga la capacidad de continuar con un préstamo del mismo sistema de pensiones, de colpensiones, pagando sus aportes hasta que complete las semanas necesarias para poderse jubilar. Pero el reto es gigantesco. O sea, yo te lo conozco. Pues es una de las personas mías, pero hay otras que también tienen problemas complicados en ese sentido. Y eso, digamos, que yo estoy en un sector que es relativamente formal, por la ubicación acá, digamos, en el sur del eje cafetero, ¿no? Norte del valle. Pero sí es un reto muy grande. No te puedo decir mucho más de eso. Gracias, doctor. Muchas gracias nuevamente a todos, especialmente a usted, doctor Jaramillo, por la generosa atención de la invitación. Como dijo Jorge al inicio, nos sentimos muy complacidos, no solamente de que nos haya acompañado en la tertulia de hoy, sino de que siga creyendo en este departamento. Atarraya apenas empieza y tenemos la aspiración de ser útiles para impulsar el desarrollo sostenible de este departamento tan querido por todos, y de verdad que sus contribuciones de esta tarde nos dejan muchas reflexiones y también nos muestran el camino que ya otras personas nos han señalado antes en lo que tiene que ver con capital humano. Por eso, en nombre de todos los colegas de esta fundación, le expresamos nuestro profundo agradecimiento por su intervención de esta tarde y nos complacería muchísimo tenerlo personalmente alguna vez en el departamento en uno de los eventos que hacemos con cierta frecuencia allá. De manera que, en nombre de todos, mil gracias, y Jorge, te cedo la palabra para que hagan los comentarios finales. Bueno, muchísimas gracias, Jairo. Bueno, yo quiero agradecerle a Jaime realmente esta completísima, digamos, presentación. Yo no sabía muchas cosas de lo que ha pasado en Colombia y para mí me ha puesto al día de muchas cosas. Otra cosa, algo adicional que me gustaría mencionar, pues, y no espero que Jaime me la conteste ahora porque estamos tratando de cerrar a tiempo, es que en la cuestión petrolera se ha hablado mucho de todo, de que se va a parar la exploración, pero se ha mencionado poco este tema de los impuestos. Y es posible que sin que paren la exploración, con los impuestos tan altos que tienen que pagar, las petroleras no sigan explorando en Colombia, como sucedió en Bolivia. Le pusieron unos impuestos tan altos cuando llegó Evo Morales que durante muchos años le crearon muchísimos ingresos al fisco, pero prácticamente nadie fue a explorar por gas o petróleo en Bolivia, y hoy día tienen unos problemas serios para generar divisas. Y eso solamente lo veremos en muchos años atrás, muchos años posteriormente, el impacto de los impuestos a las petroleras. Pero fuera, Jaime, muchísimas gracias y espero que puedas acompañarnos a alguno de los eventos allá en Montería para que puedas conocer directamente las instalaciones de Subastar. Perfecto. Sí, sí, yo quiero darle las gracias a Virus, a ti y a Adriana por la invitación y a todos y cada uno de ustedes por su paciencia ver este chorro de cuentos.
Muchas gracias. En realidad es un placer y cuente conmigo. Créanme que yo pienso con superior el esfuerzo que ustedes están haciendo. Me parece admirable y loable. Y en lo que uno lo pueda apoyar, tiene mi respaldo. ¿Okay? Un Muchas abrazo gracias, a Jaime. todos y cada uno. Chao. Muchas gracias. Buenas noches para Buenas todos. noches. Buenas noches a todos. Jaime, muchas Gracias. gracias. Feliz Gracias, noche. buenas noches. Buenas noches. Gracias.